quiero dirigirlos, como la agenda está un poco extensa, quiero dirigirlos rápidamente a nuestro texto de esta mañana, Lucas capítulo 11. Vamos a estar en una porción un poco más extensa que tiene una historia muy llamativa. Para algunos quizás han escuchado algo sobre este texto, para otros quizás sea la primera vez. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 26. Lucas 11, versículos del 14 al 26. Lucas 11, versículos del 14 al 26. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos sobre nuestros pies, yo leo del 14 al 25 y de manera unánime la congregación lee el versículo 26. Lucas 11, del 14 al 26. Quiero leer desde la Biblia Nueva Biblia de las Américas, leo para ustedes la palabra del Señor. Dice lo siguiente: Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Juntos. Que el primero. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, henos aquí leyendo tu palabra, lo cual es añadir bendición tras bendición en este día. Te hemos alabado porque nos has dado vida, te hemos alabado porque hemos tenido comida y un techo, Señor. Te damos gracias por los medios por los que podamos llegar a esta iglesia local, sean cuales sean, Señor. Ahora nos hemos dispuesto a leer tu palabra juntos, Señor, y oramos delante de ti para que tú nos des entendimiento y clarificación de este texto. Un texto que habla acerca de Satanás, un texto que quizás puede tener algunas dudas para nosotros, pero mayor, Señor, no solamente poder comprenderlo, sino que podamos vivir frente a lo que este texto requiere y demande de nosotros, Señor. Nosotros somos débiles, tu infinita sabiduría no se compara con nuestra capacidad. Por eso depende de ti, Señor, para que en esto tú seas glorificado, reverenciado y adorado. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como ustedes, los que están acostumbrados de pronto a mis predicaciones, saben que me gusta tomar los títulos de alguna porción de las Escrituras. Este sermón lleva por título, como dice el versículo 17, una casa dividida. Una casa dividida. Se dan cuenta que es una historia un poco larga, pero en realidad para algunos de ustedes quizás sea no la primera vez que la escuchen. Hemos podido comprender o escuchar en otros momentos algún tipo de interpretación de este texto, particularmente lo que tiene que ver con el hombre fuerte que llega a otro más fuerte, que lo sujeta y otro tipo de asuntos, y de ahí se han sacado doctrinas de por qué es lícito orar y atar a Satanás y otro tipo de asuntos con eso. Al mismo tiempo, la última parte, esa pequeña parábola de los versículos 24 al 26, también ha sido usada para decir que un cristiano puede ser poseído por un demonio.
Y ese tipo de asuntos se los digo inicialmente para que no sean de tropiezo en lo que el texto quiere decir. Lo que quiero manifestarles es que podamos presentarnos a este texto con una mente dispuesta de ser enseñados. Y a la luz de la verdad de las Escrituras podamos juntos comprender la exposición de la palabra. En relación a la creación de este mundo, de este universo y de todas las cosas que existen, pudiéramos decir que se conocen dos teorías principales. Quiero mencionarlas y describirlas un poco para luego hacerles una pregunta. La primera de ellas manifiesta que la teoría de la gran explosión, aquella del Big Bang, es un modelo cosmológico de mayor aceptación en la actualidad científica. Es la explicación más aceptada del origen del universo en la actualidad. Su nombre proviene de la explicación que propone del inicio de todas las cosas, un estado originario de altísima densidad y temperatura concentrado en un punto mínimo, es decir, en la nada, en algún momento del tiempo, se concentró una altísima densidad y temperatura y esa concentración generó enormes fuerzas interiores, provocaron una gigantesca explosión que dio origen al universo, al tiempo y al espacio. Conforme a la teoría del Big Bang, el universo se halla en una expansión constante, como han evidenciado numerosas observaciones astronómicas que presentan evidencia de la explosión inicial que lo había puesto en marcha hace unos 13.800 millones de años. Lo que quiere decir es que el universo se sigue extendiendo. La expansión supuso un necesario enfriamiento del universo. De esta manera fue posible el origen de la materia, que luego se fue volviendo más compleja hasta formar todo lo que existe. Primero nubes de gas caliente, luego estrellas, finalmente planetas y asteroides y todo lo que en los planetas hay. En pocas palabras, no había nada, hubo una concentración de la nada, una concentración sola de densidad y temperatura, generó una gran explosión. Esa explosión dio origen al universo, tiempo y al espacio, dice esta teoría. Y esa explosión luego permitió que se formaran nubes calientes, luego estrellas y finalmente planetas y asteroides. Así, así se formó. Hay otra teoría, y es que de la nada tuviera que existir un agente externo que tuviera capacidad, inteligencia y hasta buen gusto, porque la creación es hermosa, y que fuera un creador inteligente. Es decir, alguien que interviniera en la nada como un agente externo con capacidad creativa, poder suficiente y hasta con buen gusto, como digo yo. O la opción inicial es que de la nada surgiera algo, sin intervención ninguna. Yo les mencionaba que quería compartir esas dos para hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil de creer? Yo sé que ustedes tienen conocimiento de una cosmovisión cristiana, pero la pregunta es, ¿qué es más difícil de creer? De la nada surgió un caos y del caos surgió el orden, y así, estrellas, asteroides y planetas, y solitos los planetas con todo su orden, todo lo demás que tenemos y disfrutamos con belleza. O, de la nada, un agente externo creó todo con suficiente poder. Seamos honestos, hermanos, se requiere más fe para creer que de una explosión del caos surgió el orden. O sea, si usted dice que del caos surge el orden, sin ningún agente externo, eso es difícil de creer. Considero que se requiere más fe. Creer eso. ¿Y qué quiero decirles con esto? En relación al texto que hemos leído en esta mañana. Bueno, lo que quiero decirles es que la incredulidad nos hace ciegos, tontos e ilógicos. Es decir, no pensamos con una capacidad lógica muchas veces. Perdemos la capacidad de racionalizar lo más básico. Como la historia que leímos aquí. ¿De qué trata esta historia? Sencillo. Jesús expulsa un demonio, surge una acusación en contra de Jesús, acusación que evidencia la dureza de corazón y la insensatez del pensamiento del hombre. Y luego de esa acusación, Jesús presenta una defensa de su actuar y hace una advertencia después de esa defensa y termina con una ilustración. Eso veremos esta mañana, la acusación en contra de Jesús, miraremos la defensa que Jesús presenta, una advertencia que hace y una ilustración final.
Y les decía acerca que la incredulidad nos hace ciegos, tontos y lógicos, porque es lo que vemos referente a la acusación que presentaron un grupo de personas en contra de lo que Jesús había hecho. Ahora, este relato que hemos culminado una unidad de pensamiento del versículo 1 al 13 en relación a la oración, es como extraño que de pronto se esté hablando de la oración y de pronto viene un relato que tiene que ver con Jesús y los demonios. Como que qué tipo de conexión tiene que ver. Solamente quiero recordarles que en el capítulo 10 vimos la historia del buen samaritano, ¿no? Cómo el cristiano tiene que ser prójimo de los necesitados, donde el Señor nos pone por divina providencia y debemos no ignorar ese tipo de asuntos y cómo debemos corresponder en ayuda. También leímos en el capítulo 10 el deseo que debe existir en nosotros por escuchar la palabra del Señor. Y por lo tanto deberemos presentarnos en oración, que es lo que vimos en el capítulo 11 que hemos estado viendo. La ayuda al prójimo, el deseo de oír las palabras del Señor, y obviamente eso va dirigido también a llevarlo en oración. Eso tiene como una secuencia, pero inmediatamente aparece esta historia que tiene que ver con los demonios y suena como extraño, como si estuviéramos viendo otro tipo de película, por usar una palabra. Y lo que tenemos que pensar, hermanos, es que, como dicen algunos autores, si hay algo que no le gusta a Satanás es cuando ve al más débil de los creyentes de rodillas orando al Señor. Siempre va a existir alguna contraposición por parte de Satanás cuando ve que el creyente está orando. No es curioso ver esta historia después de una historia en relación a la oración, porque él siempre va a generar algún tipo de ataque en medio de una vida devocional. Y este pasaje que ustedes leyeron conmigo, como les mencioné, nos dice que Jesús expulsó un demonio de un hombre que era mudo precisamente por la influencia que el demonio ejercía sobre él. Todos los que conocieron a ese hombre que estaba sujeto al demonio, sabían que no tenía la capacidad de hablar. Entonces Jesús hace un milagro, interviene en la historia y la gente queda atónita, asombrada, nos dice el versículo 14, maravillada quedó las personas. Como le sucedió a Cristo en todo lo que él hacía, no solamente tenía admiradores, tenía rivales. Entonces, aunque no los menciona Lucas, sabemos que su mayor rivalidad provenía de la élite religiosa, los escribas y los fariseos. Ellos aprovecharon esta ocasión para lanzar quizás el mayor insulto que podían hacer en contra de Jesús. Y es acusarlo de que él actuaba en dependencia al poder de Satanás. Y hablando de Satanás, no es la primera vez que lo encontramos en la Biblia. La primera vez que lo encontramos es en el jardín del Edén. Y se hace presente en la figura de la serpiente. Y acerca de la serpiente, en Génesis capítulo 13, dice que la serpiente era la más astuta que cualquiera de las demás animales del campo. Y era una referencia a Satanás. Nos dice la Biblia entonces que desde el principio la serpiente fue mentirosa. Y usó el poder de la mentira para seducir a Adán y a Eva y arruinar toda la creación. Satanás, miles de años después, en un desierto, intentó volver a seducir, en esta ocasión, a nuestro Padre espiritual, es decir, a Jesús. Pero Jesús lo venció. Eso lo vimos hace muchos domingos atrás, de cómo Jesús fue tentado por Satanás. Y sin embargo Jesús venció esa tentación en el desierto justo antes de empezar su ministerio terrenal. Pero a pesar de la victoria de Jesús sobre Satanás, él siguió atacándolo, tratando de evitar que no llegara a la cruz. Incluso tratando de producir en él una muerte dolorosa y así pues él evadiera este plan de Dios. Por eso no es extraño que encontremos cómo Satanás y sus aliados intentan desprestigiar el nombre de Jesús. Y aquí vemos entonces a Jesús expulsando el demonio. Aquí vemos a las personas maravilladas por ese milagro. No es la primera vez que le había expulsado un demonio. Habíamos leído hace unos capítulos atrás del endemoniado gadareno, donde se habla de más de 2000 demonios dentro de él. Y las personas siempre reaccionaban con asombro. Y como había sucedido antes, había entre la multitud personas que se oponían a Jesús. Y en este caso la oposición lo manifestaron con la acusación
del versículo 15. Él lo de sacar demonios, es decir, Jesús echa fuera los demonios por Beelzebú, que es príncipe de los demonios. Y ese título Beelzebú, su nombre no se conoce claramente de dónde surge, porque es como la unión de la palabra de Baal, un ídolo del Antiguo Testamento, con una palabra en griego que lo que se utiliza es como para ridiculizar, lo usaban los judíos para ridiculizar a Baal, porque era prácticamente para referirse como el de las moscas. Era un título despectivo para referirse a Satanás. Y sabemos que tiene que ver con Satanás porque precisamente ellos utilizan príncipe de los demonios. Es increíble que la naturaleza de los milagros de Jesús no llevó a este grupo de personas, a los fariseos y a los escribas, a negar la realidad del milagro. Ellos no dijeron, oye, eso no sucedió. Él está haciendo un truco de magia. Era mentira que este hombre estuviera poseído y que era mudo por estar poseído y que ahora puede hablar. Él se alineó con Jesús durante toda su vida para este momento, para cobrarle un dinero y decir, mira, yo fui mudo durante tantos años de mi vida, para aprovéchame, y yo hablo y repartimos las ganancias que tú sucede en este momento. Los fariseos no negaron la naturaleza del milagro, porque es un milagro convincente. ¿A qué recurrieron ellos? Bueno, ellos recurrieron a la explicación más baja y blasfema en relación a los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que el poder de Jesús provenía del mismo diablo. ¡Wow! Es una acusación grave que enloda y ensucia el nombre de Cristo. Decir que Él, que ese es el Hijo de Dios, actúa por el poder de Satanás. Lo curioso es que no fue una acusación pública por lo que el texto nos dice, ¿no? Porque el texto sigue diciendo más adelante en el versículo 17, que Él conociendo sus pensamientos. Es decir, ellos, quizás fue un murmuro entre ellos. Lo que Él hace, lo hace por el poder de Satanás. No tuvieron las agallas, por usar otra palabra, de confrontar a Jesús directamente, sino de extender el rumor entre los presentes de que el actuar de Cristo al liberar a esta persona provenía por Beelzebú. Y eso da origen a la defensa de Jesús. A partir del versículo 16 hasta el versículo 22 vemos la defensa de Jesús. Y la defensa de Jesús está basada en 4 argumentos. Primero de ellos es que la acusación de ellos era inválida porque no era ilógica. El segundo porque es una acusación incoherente. Lo tercero porque es una acusación antiteológica. Y lo cuarto porque evidencia un desconocimiento del poder de Satanás y de Dios. ¿Por qué les digo que es una acusación ilógica y absurda al mismo tiempo? Que tiene relación a lo que les mencioné al inicio de las 2 teorías de la creación, cómo la incredulidad nos hace ser insensatos, duros, ilógicos en la manera de pensar. Vean cómo empieza la defensa de Jesús frente a la acusación. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Sabemos que Satanás es el padre del odio, el padre de la mentira, que él cree que las consecuencias del mal tienen un efecto en su gobierno, incluido el desorden, el caos, la confusión y la inconsistencia. Sin embargo, si algo no tiene Satanás es que sea bruto. Él actúa con astucia, con inteligencia. Él no es todopoderoso como es Dios, pero Él no es tonto. Es malvado, pero no es estúpido. Incluso el mismo Satanás sabe que su reino no podrá mantenerse si lucha contra sí mismo. Porque lo que estamos viendo aquí es que estas personas están diciendo que lo que Jesús les dice, ustedes están pensando que yo derroto a los demonios de Satanás por el mismo poder que el príncipe de esos demonios me otorga a mí.
Es que eso no tiene ni lógica para pronunciarlo. Por eso Jesús dice, mira, una casa dividida contra sí misma, ¿qué sucede? Se derrumba. Un reino dividido, ¿qué sucede? Es asolado. ¿Por qué las guerras civiles destruyen a las naciones? Porque las guerras internas debilitan a la propia nación. Es ilógico que Satanás le dé poder a Jesús para que derrote a sus propios demonios. Pero así como nos asombra esa capacidad ilógica de pensar, asombra más lo que produce la incredulidad. Perdemos toda capacidad de razonar. Es que esto no tiene que ver ni siquiera con la fe, tiene que ver con razonar un pensamiento. ¿Cómo vamos a pensar que el actuar de Jesús, en el caso de estas personas, proviene del poder que Satanás le va a otorgar? O sea, le va a dar poder para que él mismo se debilite, para que debilite su reino. Tiene hasta cierto tono irónico, ¿no? Dan ganas como decirle, ustedes son brutos. Pero así es la incredulidad. La incredulidad ciega nuestra capacidad de racionalizar. Miren lo que sucede en las decisiones que toman las personas cuando son incrédulas o cuando somos incrédulos. Ciertamente Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Y al hacerlo puede restringir el poder de un demonio sobre una persona poseída para dar una ilusión de limpieza, como miraremos más adelante. Pero ese tipo de falso exorcismo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que es aún practicado por algunas sectas y falsos curanderos. En esa confusión y rebelión que por naturaleza surge del mal, puede haber demonios que en ocasiones actúan de manera inconsistente y en conflicto entre sí. Pero Satanás nunca expulsa a Satanás y no está dividido contra sí mismo. Eso sería un absurdo y un actuar contrario como se describe en Génesis 3, como lo habíamos dicho. La conclusión es irrefutable. La sola idea de que Satanás destruye su propio reino muestra lo absurdo de la acusación que estas personas hicieron a Jesús. Es absurda esa acusación porque es imposible que Satanás quiera dividirse a sí mismo. La segunda defensa de Jesús está en el versículo 19. Él dice, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo hacen los hijos de ustedes? Esa palabra hijo hace referencia a seguidores, es decir, a personas que eran judías. Por tanto, ellos serán sus jueces. Es un argumento de falta de coherencia. ¿Cómo me juzgas a mí? Que lo hago por Belcebú. Ok, tus compañeros judíos, ¿por quién lo hacen? Ellos no pueden llegar a decir que también por Belcebú. Quedarían mal con sus compañeros. Sea cual sea, es incoherente decir que Jesús saca los demonios por el poder de Belcebú, pero sus discípulos lo hacen por el poder de Dios. Sus propios discípulos, en ese caso, van a condenarlos a ellos. Oye, Satanás no se va a dividir a sí mismo. Nadie saca un demonio por el poder del príncipe de los demonios. Entonces, la segunda defensa de Cristo tiene que ver con la incoherencia de las palabras de estas personas. Ustedes mismos tienen seguidores que sacan demonios. Ellos mismos los van a juzgar a ustedes por la acusación que están haciendo en contra mía. La tercera defensa de Jesús tiene que ver que su acusación, la de los fariseos, la de estas personas, es una acusación antiteológica. ¿Qué quiero decir con eso? Es una acusación que evidencia que falta conocimiento de Dios. El versículo 20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Este versículo es una cláusula condicional, pudiera traducirse de esta manera. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios y así lo hago, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. La acusación de los escribas y de los fariseos estaba en una directa oposición a lo que realmente estaba sucediendo dentro del plan de Dios. Estas personas están evidenciando un desconocimiento de quién es Dios y cómo es el actuar de Dios. Por eso les digo que es una acusación antiteológica. Estas personas que se creían los maestros, que eran los rabinos de la época, los fariseos, están evidenciando un claro desconocimiento de Dios.
En realidad es una insurrección en contra de Dios. Es una blasfemia en contra de Dios acusar a Jesús de hacer esto. ¿A qué se refiere Jesús con esa expresión, el dedo de Dios? Quizás algunos de ustedes pueden empezar en algún pasaje. Estas personas y esta expresión que utiliza Jesús está apelando, si ustedes son maestros, conocen la historia del pueblo de Dios, que es la historia de Dios. En Éxodo capítulo 8, en ese momento donde estaban sucediendo los milagros, los prodigios, las plagas, para que el faraón dejara salir a la nación de Israel. Hay una historia y una de las plagas, no tienen que ir allá, en Éxodo capítulo 18, que luego que los magos de Faraón, los magos de Egipcio, ellos intentaron replicar algunos de los trucos, por medio de trucos, lo que Moisés estaba haciendo en el nombre de Dios, llega un punto donde Moisés golpea el suelo, se levanta con su vara, se levanta el polvo, y ese polvo que se levantó se convirtió en una plaga. ¿En qué fue? Los mosquitos. Y estos mosquitos cubren toda la tierra de Egipto. Los magos egipcios no pueden duplicar eso. Ellos habían hecho lo de la serpiente, pero esto no lo pueden hacer. Y estos magos, que son incrédulos, que son paganos, dicen la siguiente afirmación: no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque este es el dedo de Dios y nosotros no podemos hacer esto. Estos magos, engañadores, gentiles y paganos pudieron reconocer aún el dedo de Dios, el poder de Dios en este tipo de eventos. Ellos sabían lo que ellos no podían hacer porque ellos precisamente no son Dios. Y Jesús les está diciendo a estas personas: ustedes están viendo el dedo de Dios y ustedes que se enorgullecen de pertenecer al reino de Dios, ni siquiera pueden reconocer el dedo de Dios. Por eso les digo que la defensa de Jesús apela a un desconocimiento teológico de estas personas que lo acusan. Según ellos tenían el conocimiento de Dios, pero no podían ver el actuar de Dios en medio de la liberación de este demonio. Hay otra historia muy interesante en Daniel capítulo 5, donde el emperador de la época ve que surge una mano y cómo escribe esa mano, un dedo, un mensaje en una pared. Mandan a buscar a sus adivinos, ninguno puede, mandan a buscar a Daniel y él clarifica el mensaje. Y dice: este mensaje proviene de Dios. Y el faraón, el emperador, no faraón, teme en ese momento. Ellos no deberían tener ninguna duda sobre la fuente del poder de Jesús. Ellos habían observado personalmente o se les habría contado acerca de las enseñanzas y los milagros de Jesús. Jesús proclamó la verdad y refutó las mentiras. Los muchos milagros de curación, resurrección de muertos y expulsión de demonios estaban en oposición directa al pecado y a Satanás mismo, en cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Incluso Jesús había manifestado autoridad para perdonar el pecado, autoridad que únicamente le compete a Dios mismo. Todo lo que Jesús había hecho en su ministerio terrenal demostró que Él era Dios y que Él estaba en contra del pecado y de Satanás. A pesar de que estas personas saben de que ese tipo de milagros solamente podían ser hechos por Dios mismo, aún así se atrevieron a acusar a Jesús de hacerlo en el poder del príncipe de los demonios. ¿Por qué? La raíz de la incredulidad, hermanos, es el odio y la envidia hacia Dios. Cuando tenemos odio hacia Dios y quizás no lo manifestamos, nos hacemos incrédulos. Aborrecemos a Dios. Y como hemos visto, esa decadencia llega aún que seamos ilógicos en la manera de pensar. Estas personas estaban acusando a Jesús, aunque sabían que había suficiente evidencia
de que lo que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo porque Él mismo es Dios. Por eso Jesús dice, mira, es por el dedo de Dios. Entonces, si es por eso, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está donde está su rey. Y Cristo es el Rey de Reyes. La última defensa que presenta Jesús frente a la acusación está en los versículos 21 y 22. Y él usa una historia. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Eso es una acusación que ellos hacen a Jesús, que nace del desconocimiento de qué poder tiene Satanás y al mismo tiempo del desconocimiento del poder que solamente tiene Dios sobre Satanás. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no hay ninguna historia donde se esté liberando un demonio. Eso empezó a surgir en la historia bíblica con la aparición ¿de quién? De Jesús. Surgieron muchos charlatanes en medio de todo eso, como todavía lo hay el día de hoy. Pero solamente pudo ser real y efectivo con la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque la analogía que Jesús está usando en los versículos 21 y 22 lo hace sencillo de entender. Tú no puedes robar la casa de alguien cuando todavía esa persona está armada ahí adentro para defenderse. Primero debes dominarlo, quitar la capacidad de proteger sus posesiones y luego podrás llevarte sus pertenencias como botín. Es decir, tienes que ser más fuerte que el que está ahí adentro habitando. Y solamente existe una persona más fuerte que Satanás, que es Dios mismo. Por eso si Cristo no viene a reinar en el corazón de una persona, nadie puede hacer que el demonio que habita esa persona pueda salir de ahí. Y eso es tan mal entendido como al día de hoy, que ustedes van a una historia en el libro de Hechos, que les quedo debiendo el capítulo, donde hay unos personajes judíos que sacaban demonios. Y es una historia hasta cómica, porque ellos llegan y ven a Pablo, que siendo representante de Cristo y comisionado por él como sus apóstoles, para que las mismas señales que Cristo hizo, ellos pudieran hacer en el surgimiento de la iglesia, había sacado un demonio de una persona. Y esta persona ve el poder que Dios usaba por medio de Pablo. Y esta persona, que era una charlatán, le dice al demonio, en el nombre de el Jesús de Pablo, te ordeno que salgas de ahí. Y el demonio estando adentro responde, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ti ni te conozco. ¿Tú quién eres? Y para evidenciar y humillar a esta persona, este demonio y otros más van y ejercen dominio sobre esta persona. Porque solamente Cristo tiene poder para dominar a Satanás. Y ya está mal entendido que creemos que podemos utilizar un abracadabra. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas de ahí, que fue lo que te intentó usar esta persona en la historia del libro de Hechos. Y eso no significa que Cristo haya venido a reinar en el corazón de la persona, que es como culmina esta historia que estamos viendo en Lucas. Era una tontería argumentar que Jesús estaba siendo influenciado por el poder de Satanás para expulsar al demonio, porque Jesús tiene más poder que Satanás. Por eso les digo que la defensa de Jesús es apelando a un desconocimiento que estas personas tenían del poder de Satanás y del poder de Jesús, del poder de Dios. Jesús no necesita que Satanás le dé poder, porque Él es la fuente de todo poder. Satanás no es omnipotente, mientras que Dios sí lo es. Luego de ver la defensa de Jesús frente a la acusación, donde Jesús se defiende haciendo ver que su argumento de ellos, su acusación era ilógica, era una acusación antiteológica, fue una acusación incoherente, era una acusación que evidencia desconocimiento. Luego de esos 4 argumentos que Jesús presentó para su defensa, vemos una advertencia que Jesús hace en el versículo 23. ¿Cuál es la advertencia? Se las leo desde la versión NTV. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¡Wow! Y esto es
que tiene que estar uno bien sentado para poder saber a lo que Jesús está haciendo llamado de atención. Recuerden que había una multitud en medio de ese milagro que ellos estaban presenciando. Dentro de esa multitud, algunos hicieron una acusación, una blasfemia en contra de Jesús. Tu actuar sobre el demonio es por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús aquí está diciendo, mira, no todo el que hace ese tipo de acusación significa que, no solamente el que hace ese tipo de acusación significa que está en contra de mí. ¿Sabes quién también está en contra de mí? El que no trabaja conmigo. En pocas palabras, hermanos, no podemos ser indiferentes a Jesús. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Y trabajar en qué? ¿Cuál es el llamado que Cristo hace a su iglesia? Ir y hacer discípulos. La gran comisión. Participar de la extensión del reino de Dios. Somos enemigos de Jesús, tanto como estas personas que hicieron esta acusación de blasfemia cuando nos consideramos a nosotros mismos como creyentes y no participamos de la extensión del reino de Dios. Por eso les decía que tenemos que estar bien sentados para escuchar esta advertencia que Jesús está haciendo. No podemos ser tibios. No podemos vivir un cristianismo donde ignore la necesidad espiritual a nuestro alrededor. Llámese familia, llámese barrio, llámese ciudad, llámese población aledaña a nosotros. A lo que hemos estado escuchando unos domingos para atrás acerca de las misiones y acerca de estos asuntos, hermanos, no vivir una vida misional como cristianos es vivir una vida en contraposición a nuestro Cristo. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Él está advirtiendo a las personas que están en medio de ellos. No piensen que los únicos que se oponen a mí, no piensen que los únicos que son enemigos míos son estas personas que hacen acusaciones. Todo aquel que no esté a mi lado contra mí está. Todo el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. La tolerancia, hermanos, no es suficiente. La pregunta es obvia. ¿Estás con Jesús o estás en contra de Él? ¿Estás participando activamente de la extensión de su reino o estás en contra de Él? ¿Tienes un corazón misional o estás en contra de Él? No hay un terreno neutral porque solo hay dos reinos. Él dijo, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de Satanás. Y si no estás participando de la extensión del reino de Dios, perteneces al reino del príncipe de los demonios. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguien como esclavos para la obediencia, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que resulte en muerte o de la obediencia que resulte en justicia? En pocas palabras, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo de Satanás. No hay neutralidad en este asunto. Tú puedes decir, ok, yo soy cristiano, pero yo soy como tolerante, yo ese tema de las misiones, eso es para otro tipo de personas. Yo no le comparto el evangelio a nadie, es con lo que yo quiero decir. No, esta advertencia es seria. Para las personas que ahí estaban y para nosotros como iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el reino de Dios sea extendido como cuerpo local, como iglesia local? Eso incluye la extensión del reino en el incrédulo, pero también en el creyente. Participamos de discipulados, tenemos disposición a reunirnos con los hermanos en la fe para crecer juntos. Participamos de la extensión del reino con nuestras finanzas, queremos aportar para que el reino sea extendido. Conocemos las actividades de evangelización
en las que la iglesia participa? ¿O porque se fue la misionera se acabaron las misiones en la iglesia? Paréntesis, las extrañamos. Cerremos el paréntesis. No, iglesia. La venida y la partida de ella es un llamado también para la iglesia, para esta iglesia local. Y Jesús termina con una ilustración final, que son los versículos 24 al 26. Es una ilustración que es una parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Recuerden, las parábolas es una historia que quiere mostrar una verdad espiritual. ¿Cuál es el tema de esta parábola que está aquí en medio de este relato, los versículos 24 y 26? El tema central es mostrar el peligro de las reformas morales externas como un sustituto de la obra de Dios en el corazón del hombre. En esta historia, un demonio, un espíritu inmundo sale del hombre por cualquier motivo. No dice que sea expulsado, sencillamente dice que ese espíritu sale del hombre. No encuentra el descanso que buscaba, por lo que decide volver con ese mismo hombre donde habitaba, que describe a ese hombre donde vuelve como mi casa, de la que yo salí, quiero volver a esa casa. Y cuando el demonio regresa, encuentra al hombre en buen estado, porque dice que esa morada había sido barrida y arreglada. Por lo que obtiene o busca a otros 7 demonios más. Dice que son peores. Eso nos deja ver que no todos los demonios son iguales. Y luego entonces vienen a habitar en ese hombre 8 demonios. Y dice, concluye que haciéndolo su estado final peor que el primero. Haciendo que ese hombre se encuentre mucho peor que antes. Es curioso, inmediatamente, y esta parábola me dio duro esta semana, le pregunté a varios hermanos que han escuchado de enseñanza sobre esto. Pero la manera de poder interpretar esta historia, la clave se encuentra en el versículo 25. Cuando el demonio vuelve, la encuentra barrida y arreglada su morada. Porque pudiéramos llegar a pensar que esta historia tiene que ver con una persona que enfrentó una posesión demoníaca como la del versículo 14, que lo había llevado a ser mudo. Y al volver y habitar ahora 8 demonios más, no, lo va a llevar a ser mudo, sordo, ciego, todo el combo, paralítico, todas las otras cosas que vemos. Un adúltero abiertamente, un inmoral, o sea, la influencia de los demonios va a ser mucho peor que la que hubo en el inicio. Pudiéramos llegar a pensar eso. Pero miren que esta parábola Jesús dice que cuando el demonio vuelve encuentra la casa barrida y arreglada. ¿Qué quiere decir eso más bien? Más bien que la influencia que el demonio original ejerció sobre esa persona y el ausentarse de esa persona llevó a esta persona a experimentar y vivir con reformas morales dentro de sí. En esta época quizás muchos al escuchar la predicación de Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento, muchos se sintieron compujados de corazón, muchos se sintieron como, wow, de verdad yo necesito un cambio en mi vida, y van y se identificaron y se bautizaron. Pero luego volvieron al tipo de vida que era antes. Jesús está advirtiendo o ampliando la advertencia que hizo en el versículo 23 por medio de esta parábola. Esta historia, hermanos, tiene que ver con esa aparente moralidad con la que vivimos muchas veces, luego que nos hemos acercado a Dios. Y que sea más bien el resultado de un impulso humano y no de un corazón rendido verdaderamente a Cristo. Aquí está diciendo Jesús, mira, es más peligroso
cuando tenías una vida inmoral abiertamente a cuando vives una vida religiosa. Y eres un mejor escenario para que los demonios vivan dentro de ti y te hagan pensar que eres algo que en realidad no eres por una práctica externa moral y no por una santidad del corazón. Un claro ejemplo de esto, hermanos, eran los fariseos de la época. Ustedes han notado que en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las personas inmorales, las prostitutas, los cobradores de impuestos, nunca blasfemaron contra Jesús. Y los que sí lo hicieron, fueron estos que se vistieron de religión. Mateo 23, versículo 15, dice Jesús: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, un seguidor del judaísmo! Y cuando éste llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Por qué esa acusación? Porque estas personas llevaron a esa persona que buscaron para que fuera un seguidor de normas, de un cambio moral externo, y no de una verdadera santidad como fruto del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Lo hacen doblemente hijo del infierno, peor que ellos. La moralidad tiene la trampa de hacernos creer que somos de Dios, porque nuestra vida externamente luce mejor que la de los demás. La moralidad tiene la trampa de hacernos creer que le pertenecemos a Dios porque podemos rechazar lo que los inmorales abrazan. Por eso Jesús, hermanos, no vino y predicó de moralidad, sino de santidad. La santidad es el resultado del Espíritu Santo residiendo en el corazón del hombre, mientras la moralidad es la convicción del hombre de intentar hacer sus propios méritos para acercarse a Dios. Mucho cuidado con eso. Jesús había mencionado en estos mismos versículos, cuando se defendía, que los hijos de ellos expulsaban demonios, pero la partida de un demonio no significa que ahora eres salvo, porque solamente somos salvos cuando Cristo viene a residir en nuestros corazones, cuando Él viene a morar, a hacer residencia en nuestros corazones. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 3 de la carta que les escribe, versículos 14 al 19, que el Padre os dé poder por su Espíritu para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Que Cristo venga a morar en nuestros corazones es la evidencia de que hemos nacido del Espíritu de Dios. Que habrá obras externas como resultado del habitar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nadie puede decir que Cristo vive en su corazón y sigue viviendo una vida abiertamente inmoral. Pero tampoco puede considerar que porque hubo cambios externos, porque dejó ciertos vicios, porque empezó a participar de la vida de la iglesia, porque aún se bautizó, ha sido suficiente para nacer del Espíritu de Dios. Y miren cómo dice Jesús de esa influencia demoníaca en este tipo de personas y no se está manifestando como generalmente pensamos que se manifiesta la posesión demoníaca. Porque al final a Satanás lo que le interesa es que la luz de Cristo no alumbre en los corazones. Que tú te puedas sentir bien contigo mismo por las obras morales que tú has abrazado, por las obras morales que tú has practicado, y sin embargo en el corazón tuyo no reside Cristo porque no lo amas, lo rechazas y blasfemas en silencio en contra de Él. Y quizás por eso te avergüenza hablar de Cristo a los demás y no tienes un corazón misional. Conclusión de esta mini parábola de los versículos 24 a 26. Huye de la hipocresía religiosa. Huye de la hipocresía religiosa. ¿Cómo? La solución no es ir a hacer obras morales para nuestra propia vida. ¿La solución cuál es?
creer que este Cristo, el que se proclama desde este púlpito, el que es revelado en la palabra de Dios, este Cristo verdaderamente venció a Satanás. Y lo que debe suceder es que Él debe venir a morar en tu corazón para que Él verdaderamente genere una obra de santidad y no de moralidad a tu vida. La manera en que huimos de la hipocresía religiosa es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que verdaderamente Jesús venció a Cristo y que verdaderamente Él transforma el corazón del hombre. Pídele a Él que transforme tu corazón. Pídele a Él que venga a morar en tu corazón, que haga su residencia confortable para Él, que quite todo aquello que a Él no le gusta, que es en desacuerdo con Él, y que ponga en nosotros todo aquello que glorifique su nombre. Y entonces, y solo entonces, tendremos obras externas conforme a la santidad y no la moralidad. El resultado de su Espíritu en nosotros, que hemos estado compartiendo, el fruto del Espíritu. Nuestra esperanza es que Cristo verdaderamente venció a Satanás. Nuestra esperanza es que Él tiene la capacidad para que ningún demonio venga a influenciar en nuestros corazones de tal manera que nos haga pensar que le pertenecemos a Él, cuando en realidad no le pertenecemos. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu para que nosotros podamos clamar, Abba, Padre. Solo por su Espíritu tenemos convencimiento de que nuestro espíritu pertenece a Él, que hemos sido adoptados por Él. Si lo que tú te ves a ti mismo para pensar que tienes una relación con Dios son tus propias obras, quizás tengas 8 demonios dentro de ti. Que testifica en nuestras vidas el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que venció a Satanás. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu bendición, por permitirnos comprender tu palabra, Señor, por la advertencia de que somos frágiles, que podemos caer en la hipocresía religiosa, y por la esperanza que tenemos que para huir de esa hipocresía, Cristo debe vivir en nuestros corazones. Si eso sucedió esta mañana, si nos hemos dado cuenta que la relación que tenemos con Dios es a base de una hipocresía moral, perdónanos, Dios. Danos convencimientos y ayúdanos a orar profundamente, sinceramente, que vengas a vivir en nuestros corazones. Bendito seas, Padre. Amén y amén.